Nuevamente tenemos la posibilidad de abrir la palabra del Señor y rogamos que en esta mañana Él nos hable a través de su palabra. Venimos mencionando, considerando algunos temas que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con la importancia de manejarse como corresponde en la iglesia de Dios, que es la casa de Dios. La iglesia es el cuerpo de creyentes y puntualmente la iglesia local es el cuerpo de creyentes donde nosotros nos desarrollamos, vivimos, somos contenidos y podemos ser de utilidad a la obra de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Típicamente cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 12, encontramos allí los versículos 1 y 2 que son una maravilla para la vida personal. Una maravilla para la vida personal. Los vamos a leer a modo de introducción. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Todo creyente debe conocer estos versículos. Dice, así que hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la verdad es que esta es la base de la vida cristiana y del crecimiento cristiano en la vida personal de un creyente. Es, en primer lugar, ponerse en la mano de Dios. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando uno dice yo adoro a Dios, yo le rindo un culto a Dios, quiere decir. Yo sirvo a Dios, yo hablo de Dios, yo amo a Dios, todo eso se tiene que ver reflejado en una vida puesta a disposición de Dios. Eso es presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es poner la vida a disposición de Dios. Un verdadero creyente rinde culto a Dios cuando se pone delante de Él como una ofrenda espiritual. No importan ya las ofrendas de animalitos, como siempre decimos, que se hacían en el Antiguo Testamento. Hoy en día lo que nos quedan son sacrificios espirituales. Y todo comienza en la vida del creyente poniéndose a disposición de Dios. Y en segundo paso, una vez que se pone a disposición de Dios, dejar que Dios trabaje en la vida de uno. ¿Cómo? No conformándose a este mundo, sino transformándose, o mejor dicho, como intenta decir la versión original, dejándose transformar mediante la renovación del entendimiento. Eso es permitir que Dios haga la obra en la vida que ya está presentada delante de Él como un sacrificio vivo. Es permitir que una vez que yo me desvisto del viejo hombre, suceda esa renovación del entendimiento y ahí me visto del nuevo hombre. Es cuando hago que mi vida ya no se maneje por los conceptos antiguos, ni por los conceptos que este mundo intenta que no se manejen. Por eso nosotros somos contraculturales a este mundo, porque nosotros no nos conformamos al mundo si queremos agradar a Dios, sino que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Eso tiene que ver con dejarse transformar por Dios, empezar a regirse no por los conceptos del mundo, sino por los conceptos de Dios, no por los conceptos de la carne, sino por los conceptos de Dios. Entonces, ahí empieza la vida personal. Sin embargo, ahora vamos a ir a la porción que yo quería en esta mañana considerar, que está a continuación, a partir del versículo 3. Y dice, a partir del versículo 3, vamos a leer algunos versículos ahí hasta el 17, dice, digo pues, y hago un alto acá, porque está enganchando
los versículos 1 y 2 con lo que va a decir. Por eso dice, digo pues, habiéndote dicho esto que te acabo de decir, entonces te digo ahora. Eso quiere decir, digo pues. Quiere decirse, y van a apreciar, hermanos, que todo lo que viene ahora tiene que ver con la vida de iglesia, y para que haya una vida de iglesia ordenada, tiene que haber una vida personal primero ordenada. Tiene que haber una puesta a la disposición de Dios y permitir que Dios transforme nuestra vida para que luego, después de eso, digo pues, ahí vamos a la iglesia. Y acá es donde quiero estar en esta mañana. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimientos. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No cabe duda acá que está hablando a la iglesia de Dios. Está hablando a la iglesia de Dios compuesta por personas comunes, con debilidades, con luchas, con tribulaciones, con llantos, con risas, con tribulaciones, como se menciona por ahí. Pero está diciendo que debemos conducirnos de determinada manera. Y el fruto de una vida puesta a disposición de Dios y en transformación a lo que Él espera de nosotros, se ve en un lugar, en la iglesia. En la iglesia vemos el resultado de una vida verdaderamente transformada. Y en la vida también, ¿no? Por supuesto. Pero no podemos pretender tener iglesias grandes, fuertes, con poder, si no hay vidas transformadas. Es una contradicción, porque si no estaríamos pensando que la iglesia es lo que vemos y no lo que somos. Pero la iglesia va a ser fuerte, la iglesia va a estar vigorosa, cuando haya vidas fuertes y haya vidas vigorosas en el Señor. Y eso se va a ir entendiendo y se va a ir viviendo en diferentes aspectos. En primer lugar, el llamado en la iglesia de Dios que vemos aquí habla de humildad y consonancia. Y ahora voy a decir qué es esto. Porque acá nos dice
que nadie piense más allá de sí mismo, sino que piense con cordura de sí mismo. Nadie debe tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Es un llamado a la humildad, porque a cada uno nos es dado un don, conforme a la medida de fe que dice acá. No habla de que nosotros tenemos distintos grados de fe. Cuando está hablando de conforme a medida de fe, o como dice acá, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, está refiriéndose al poder espiritual que nos ha dado a cada uno para cumplir con las responsabilidades que cada uno tiene que cumplir en la iglesia. No está diciendo que este tiene más fe que el otro, sino que está hablando de una forma en la que nosotros debemos desempeñarnos conforme a las distintas repartos de dones que tenemos y que hemos recibido del Espíritu Santo. Cada uno tiene un don y cada uno tiene un lugar que Dios preparó para servicio en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Dios no quiere miembros ociosos. Y se va a encargar después el apóstol Pablo de mencionar allí un montón de dones y un montón de lugares de servicio. Fíjense que cuando uno habla de dones, habla de funciones, habla de algo que es bueno, habla de algo que es útil, pero la primera disposición que Pablo está pidiendo acá de cada uno es que lo haga con cordura, conforme a la medida de fe. Cada uno es miembro de un mismo cuerpo, con lo cual cada uno debe ser útil para el otro. Si lo que vos estás haciendo no es útil para el otro, debes preguntarte qué está pasando en tu vida espiritual. Y si lo que vos estás haciendo es útil para vos mismo, quizás estés siendo un miembro egoísta. La mano, y nos cansamos de dar estos ejemplos, creo que ya los hemos repetido tantas veces, pero cuando uno está dolorido de un dedo chiquito, todo el cuerpo se duele y no funciona bien. Miren, es importante que nosotros entendamos que nuestro servicio, y acá donde dice pensar con cordura de sí mismo y conforme a la medida de fe, y yo agregué en humildad y consonancia, es buscar el lugar que Dios me dio a mí para que yo sea de utilidad para el resto. Y no creer que yo tengo todos los dones. Por eso habla que cada uno tiene que desarrollarse conforme a esa medida de la fe. Pensar con cordura quiere decirse no creerse superior a los demás, pero tampoco creerse inferior. Ustedes saben que creerse superior a los demás es un complejo de superioridad. Es donde cuando yo creo que lo que yo hago está bien y que lo que hace todo el mundo está mal. Ahora, pensar con cordura es pensar equilibradamente. Tampoco debo pensar que soy peor que todos, que lo que yo hago está siempre mal y que lo que todos los demás hacen está siempre bien. Entonces Dios nos llama a que en consonancia busquemos nuestro ministerio de manera que calce con todos los demás ministerios. Es como que el ojo aprenda que su misión es mostrarle al resto del cuerpo por dónde está caminando. Y el oído es que comprenda que su misión es informarle al cuerpo de todo los sonidos que recibe del lugar donde está transitando. Entonces, mirando dónde estoy caminando, porque el ojo me lo muestra, y escuchando todo lo que el oído me hace entender, el cuerpo camina alertado. ¿Qué quiero decir con esto? No anhelemos, queridos hermanos, los dones que no pretendamos servir con los dones que no tenemos, sino que entendamos qué don
nos dio el Señor, qué lugar de servicio nos da el Señor para que mi servicio sea de edificación para el otro. Si hay alguien que es el que escucha, no quiere decir que si yo también escucho no comparta, porque a veces hay más de uno que tienen el mismo don. Y en ese momento es donde hay que ponerse de acuerdo y potenciarlo. Ahora, no pretender que todos quieren hacer lo mismo. Todos ser enseñadores, o todos ser aconsejadores, o todos hacer misericordia. Bueno, sí, estaría bueno que seamos todos igual, pero para que el ministerio resulte, tiene que haber un don por detrás. Por eso es tan importante la condición personal que mencionamos al principio, de ponerse en las manos de Dios. Porque Dios, conforme a la medida de fe, ha dado a cada uno lo que necesita, lo que puede manejar para provecho de la iglesia. En segundo lugar, aparte de desarrollarse y manifestarse en la iglesia con humildad y consonancia, también tiene que haber utilidad y actividad. Utilidad y actividad. Porque fíjense, y acá hay una palabra que yo siempre la menciono, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe, y acá aparece otra vez la medida de la fe, pero ahora vamos a mencionar. O si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una palabrita que es clave, que es úsese, que yo siempre la menciono, y resulta que preparando un poquito esta reflexión, me di cuenta que no está en el original, y yo siempre la menciono, úsese. Pero va muy bien, porque si bien no está escrita, hay una idea detrás que es clara, que acá Pablo está transmitiendo, que si el que exhorta lo tiene que usar en la exhortación, el que profetiza debe hacerlo, ¿cómo es? Acá dice, conforme a la medida de la fe. ¿Y qué quiere decir conforme a la medida de la fe? No, fíjense que acá otra vez aparece esta frasecita, pero no es exactamente lo mismo de conforme a la medida de la fe que leímos un par de versículos antes. Porque acá lo que quiere decir es en analogía a la medida de la fe. Es impresionante. Justo hoy Esteban mencionaba del griego. A veces es necesario ir al original, porque en el original las palabras son distintas. Uno es conforme a la medida de la fe, quiere decir los dones que el Señor nos dio para que podamos desarrollar nuestra responsabilidad en la iglesia, y en la otra lo que habla, cuando habla del don de profecía, dice conforme a la medida de la fe, es en analogía a la fe. ¿Qué quiere decirse? Que tiene que ser en consonancia al resto de la revelación que Dios dio. Eso es lo que quiere decir. No habla de medida del don, ni de la calidad del don, sino que habla de una palabra que es analogía, que es algo referente a, y tiene que ver con que los profetas siempre había que contrastarlos contra la palabra. Ustedes saben que en este tiempo existían los profetas, porque no estaba toda la palabra escrita como la tenemos hoy. Entonces los apóstoles estaban vivos y los profetas eran personas a quienes la palabra de Dios les era revelada y ellos transmitían mensaje a la congregación, pero esos mensajes debían ser probados conforme al resto de la revelación y tenían que ser consistentes con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Dios que había creado el cielo y la tierra, porque había falsos profetas también. Por eso había otros que tenían dones de discernimiento de espíritu, que le decían. Pero acá lo importante, sin entrar en todo este debate de los dones vigentes, los fundacionales, de los profetas que existían en ese momento, es tener en cuenta que los dones son para que estén en utilidad, sean útiles y se utilicen, que son dos cosas distintas, porque hay dones que son útiles
pero no todos se están utilizando. Y acá lo que Pablo está exhortando es a que se utilicen. Por eso habla de que el que exhorta se ocupe en la exhortación y el que profetiza que lo haga conforme a la revelación, o sea, que haga profecías verdaderas, y el que reparte lo haga con liberalidad. Todos nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos un privilegio. El privilegio es que Dios nos dio dones, nos dio capacidades espirituales para poner al servicio. Y son muy diversas. Y a veces muchas son muy silenciosas, son disposiciones del corazón a servir. No son necesariamente mágicas, no son necesariamente muy llamativas. Lo que son es útiles. Por eso es importante que nosotros, cuando tenemos algo a disposición, y esto va muy relacionado con la actitud personal de presentar el cuerpo en sacrificio vivo, es que lo usemos. Así que si el Señor te ha dado la capacidad de llamar a los hermanos, de estar atento cuando están enfermos, hay que hacerlo. Si el Señor te dio la capacidad de preparar lecciones para enseñarle a los chicos en las horas felices, hay que hacerlo. Si el Señor te dio capacidad de preparar un mensaje para poder compartirlo a los hermanos, hay que hacerlo. Si el Señor te dio la capacidad de poder generar incluso ingresos y poder ayudar a otro, hay que hacerlo. Por eso es utilidad y actividad. Ustedes saben que hay una gran responsabilidad en todo lo que recibimos. A lo largo de la Escritura lo vimos, la parábola de los talentos, no sé si recuerdan, donde uno recibió 1, otro recibió 2, otro recibió 5, y dice que uno que lo guardó, lo escondió bajo tierra, y cuando vino el Señor dijo, acá está tu talento. No, el talento es para usarlo, el talento es para que genere ganancia. Eso es lo que decía. Por eso le dice, al menos lo hubieras puesto y se lo hubiera dado a los banqueros. Y por otro lado también, cuando el Señor habla de la luz del mundo, dice, la luz no está para meterla bajo la mesa, está para ponerla sobre la mesa y que alumbre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Por eso es muy importante ser humilde en el sentido de no buscar ser más que los demás, pensar con cordura de sí mismo y en consonancia cómo me conecto yo con el otro don, y por eso también es útil tener el don y usarlo, el don. Estamos para trabajar, y vivimos en tiempos donde no sabemos cuánto tiempo más tendremos la oportunidad de servir al Señor. Por eso es importante que estemos muy atentos y podamos desarrollar las tareas que el Señor nos dio. Pero también se habla en estos pasajes, por ejemplo, a partir del versículo 9, que dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y acá habla de amor y de entrega, de amor y de entrega. Lamentablemente, comienza diciendo el amor sea sin fingimiento. Quiere decirse que el amor se puede fingir. Vieron que uno ve a los políticos y están siempre sonriendo, me parece que tienen la cara dibujada, siempre. Yo trabajo en mi trabajo muchas veces me llaman muchos vendedores de cosas de la industria que yo trabajo, de software, ¿no? Y siempre tiene una sonrisa. Y vos decís, ¿cómo este hombre siempre tiene una sonrisa? Y parece que te ve y se pone contento. Y vos decís, mirá qué bien le hago, a esta señora. Ya los tengo calado a todos, ¿no? Pero ellos vienen y te dicen, hola, ¿cómo estás? Y siempre es una cosa impresionante. Y vos decís, mirá vos. Bueno, pero en la iglesia no es así. El amor debe ser sin fingimiento. La sonrisa debe ser verdadera. Va a haber veces que haya más sonrisas que otras. Lo que sí tiene que haber es amor. Y el amor es cuando yo le doy al otro
sin esperar nada a cambio. Y va a haber veces que el amor tenga que ver también con sufrir con el otro, porque ya lo vamos a ver. El amor es cuando yo me entrego al otro sin esperar nada a cambio, le doy lo que necesita, estoy atento, sigo lo bueno para con él, no busco su mal. Como Cristo nos amó desinteresadamente, así debemos amarnos. Está bien que el amor que se habla acá es el amor fraternal, que es el fileo, y es el amor que más representa una familia, ¿saben ustedes? Y en la iglesia somos una familia, porque somos todos hijos de Dios. Por eso, nuestros dones, que los tenemos que reconocer, que los tenemos que usar, que tenemos que pensar con cordura de ellos, también hay que ejercerlos en amor, porque están para eso. Porque cuando yo uso mis dones, también es una manera de mostrar amor, porque el don tiene mucho que ver con la edificación, no es para otra cosa. Entonces, cuando yo ejerzo el don y edifico a mi hermano, también estoy llevando adelante el amor. Y habla también a veces de compartir con los otros, compartiendo con los otros. A veces es muy fácil hablar de amor, pero si yo cuando veo que mi hermano está pasando necesidad cierro mis manos, y bueno, no es un verdadero amor. Por eso dice, el amor sea sin fingimiento y sea un amor de entrega. Y después también no solo nos dice esto, sino que en el versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. No perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esto nos habla de una disposición inmediata. La diligencia es el interés y la prontitud en hacer lo que tengo que hacer. Lo que vas a hacer, hazlo ya. Bueno, es no dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy. Y eso también tiene que ver con los dones y con la manera en que yo me desempeño en la iglesia. Porque tanto mi hermano como las personas que están sin Cristo y sin esperanza están necesitando hoy de nuestro servicio. Por eso dice no perezosos. A veces da pereza, porque la carne es débil. Los discípulos, cuando fueron al huerto de Getsemaní, Pedro, Juan y Jacobo, en esa intimidad, entendieron que ellos debían esforzarse porque el espíritu estaba dispuesto, pero la carne era débil. Y dice que el Señor volvía y los encontraba durmiendo. Nuestra carne es débil, por eso no debemos dejar mucho tiempo pasar cuando vienen nuestras cosas a la cabeza en cuanto al servicio. A veces transitamos nuestra vida pensando en proyectos que nunca hacemos. No sé si alguna vez les ha pasado. Y sí, yo tengo un proyecto, algún día voy a hacer esto para el Señor y qué sé yo. Y pasa la vida y no lo hiciste. Y es fácil eso, porque uno no se da cuenta y el tiempo va pasando. Y lo mismo pasa con ayudar. Me gustaría ayudar a tal, que lo veo tan así, pero bueno, no tengo tiempo ahora. En lo que requiere diligencia, no perezosos. La pereza es tremenda. Es cuando remoloneamos tanto y cualquier cosa ayuda a nuestra pereza. El frío ayuda a nuestra pereza, el COVID ayudó muchísimo a nuestra pereza. Ya llegó un momento que era muy difícil, comunicarse con la gente. Y bueno, gracias a Dios hemos podido volver a una presencialidad, el Señor nos está dando otra oportunidad. Bueno, algunos no pueden y para ellos sí, por ahí la virtualidad es una ventaja, eso sí es una ventaja, pero si todos los que pudiésemos estar, hoy no estamos porque estamos más cómodos metidos en casa, eso sería pereza. ¿Se entiende la diferencia? Por eso debemos dejar la pereza. Y dice que
seamos fervorosos, porque dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y qué es fervientes? ¿Qué es fervientes? El fervor viene de algo que viene muy parecido al hervor. ¿Saben ustedes? De hecho, la F y la H en el español muy antiguo eran parecidas. Y de eso viene. ¿Y qué es algo que está hirviendo? Es algo que está haciendo fuerza para salir. Y acá dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¿Y cómo servimos al Señor? ¿Y cómo vamos y hacemos las horas felices? ¿Y cómo vamos y invitamos a la gente a venir a la iglesia? ¿Así o fervientes? Fervientes, con ganas de salir, con ganas de trabajar. También que las ganas, uno puede decir, las ganas son un sentimiento. Puedo sentir ganas o no sentir ganas, pero yo puedo ayudar a lo que siento, ¿saben ustedes? Porque si voy a estar guiándome solamente por lo que me surge en el momento, y a mí me surge quedarme durmiendo hasta tarde cuando hace frío. Se ríe Guille por ahí. ¿No, Guille? Pero hay que ponerle un poquito de fervor a la vida. Hay que moverse. Y siempre va a costar un poquito de esfuerzo. Pero una vez que vencemos esa inercia y que empezamos a estar más fervientes, que cantamos con ganas, uno, hasta en la alabanza se nota el fervor. Uno ve hermanos a veces que alaban y apenas se le mueve la boca, ¿no? Y a mí, digo, eso ya te dice, ¿dónde está la cabeza de ese hermano? Que está alabando y está mirando el techo así. ¿Dónde está la cabeza de ese hermano? Y así pasa en todas las áreas de la vida. Qué lindo es cuando podemos ser fervientes, poner las ganas esas que el Señor pone en nuestro corazón de servirle y que sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos para nuestro Señor. Y dice también, gozaos con los que se gozan. Bueno, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y esto pasa cuando verdaderamente servimos al Señor y no lo hacemos por nosotros. Porque si lo hacemos para nosotros, cuando nos maldicen vamos a maldecir. Si lo hacemos con nuestras fuerzas. Ahora, cuando uno lo hace para el Señor, no te rechazan a vos. Rechazan al Señor. Cuando te maldicen y uno está sirviendo al Señor, saben que uno es en realidad lo que está viviendo lo mismo que el Señor dijo, de que nos iban a aborrecer, de que iban a haber luchas, de que iban a haber contradicciones. Si nos da mucha bronca que nos digan algo, es porque no estamos poniendo los ojos claramente donde los tenemos que poner. Y después dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y yo rescato, por último de aquí, de esta última porción, unanimidad y empatía. Y son dos palabras muy lindas para la vida de iglesia. Primero, la unanimidad, en un mismo ánimo, quiere decir eso, en un mismo sentir. Unánimes, quiere decirse que nos movamos juntos hacia el objetivo que el Señor nos puso. Que no discutamos por todo, que vayamos por lo que es bueno para el Señor. Que nos asociemos en los proyectos que dan gloria a Dios. Que no seamos contras de lo que hace bien a la obra de Dios, sino que nos sumemos y aportemos, que estemos en el mismo ánimo, que mostremos que todos buscamos la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que desear. Y empatía, ¿por qué? Porque en el medio de todas las luchas
va a haber alegrías y va a haber tristezas. Y lo que hace falta cuando hay alegrías, gozos y tristezas, llantos, es que podamos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Eso se llama empatía, se dice hoy. Es cuando yo me pongo en el lugar del otro, y vivo lo que el otro vive. Me hago carne de lo que el otro está viviendo. Porque estamos llamados a eso, a ser parte de un mismo cuerpo, no a ser indiferentes. Podríamos vivir cada uno nuestra vida. Vivimos en un mundo totalmente egoísta, indiferente, pero tenemos que aprender a ser empáticos, indistintamente de que todos puedan pensar igual o un poco diferente a nosotros. Hay que poderse poner en el lugar del otro. El Señor fue empático. Dice que cuando vio las multitudes como ovejas sin pastor, las vio. ¿Qué hizo? Se puso en el lugar del otro. Le dio pena ver esa situación al Señor. Le dio pena. Cuando llegó y vio la tristeza que había en la casa de Lázaro, dice que el Señor lloró. ¿Por qué? Porque se puso en el lugar. Y nosotros debemos hacer lo mismo en la casa de Dios. Ponernos en el lugar del otro. Primeramente de los hermanos. Y en segundo lugar de todas las personas con las cuales tenemos contacto, a quienes les hablamos. Porque a veces decimos, ¿cómo puede ser que no me entienda lo que le estoy diciendo? Y bueno, tenemos que poner. Cada persona está tenida por sus propias luchas, está tenida por su propia historia, y tendremos que ser más pacientes y explicarle con más delicadeza. Entonces, hermanos, luego como corolario, ¿no? Primero viene una vida delante de Dios, donde hemos decidido y tomamos la decisión de servir y nos ponemos a su disposición, en sacrificio vivo. Una mente que busca agradar a Dios, es una mente transformada. Y eso sin duda se tiene que ver reflejado en una iglesia que vive en humildad y consonancia, en utilidad y actividad de los dones que el Señor nos ha repartido a cada uno, no son todos iguales, en amor y entrega los unos a los otros, en una disposición inmediata, no perezosos, sino en lo que requiere diligencia, ahí, no perezosos, sino sirviendo con fervor, y por último, en unanimidad y empatía, porque esta es la manera en la que Dios quiere que hagamos la obra. Y sepamos siempre que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, porque hoy puede parecer que esto es difícil, que es un esfuerzo, pero sepámoslo, lo que hacemos para el Señor no es en vano. Y los que estamos acá somos partes de un cuerpo que no estamos por casualidad acá. No nos tocó por la dirección donde vivimos. Vieron que uno cuando vota, ¿y dónde vive usted? Y le toca la escuela 48, no sé. Pero acá no nos tocó la iglesia donde estamos por la zona en la que vivimos. Claro, la zona tiene mucho que ver porque es una iglesia local, pero el Señor nos llamó acá. Por eso tenemos que estar trabajando para la obra donde el Señor nos puso. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en este tiempo a llevar adelante el testimonio de la fe que nos ha encomendado. Amén.